Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 2, del verso 13 al 18. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos todos ustedes una vez más a su canal de evangelización. Estamos nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Hoy la iglesia recuerda el Día de los Santos Inocentes. Y es por eso que el Evangelio nos viene a enseñar, nos viene a hablar de Herodes, que con mentiras quiso ir a adorar al niño, pero luego mandó a matarlo porque fue engañado por los magos. Y hoy vamos a ver cómo el Evangelio nos enseña que esa profecía se cumplió, lo que el profeta Jeremías había profetizado, se cumplió. Y que el Evangelio también nos viene a enseñar de que es un pecado asesinar, matar a un inocente. Jeremías, el profeta, nos viene a enseñar que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos ha elegido y nos ha consagrado, fíjese bien. Y es por eso el texto dice que Herodes mandó a matar a niños inocentes por la soberbia, por el orgullo, porque se sentía con autoridad en el mundo. Y así como Herodes se sentía con autoridad en el mundo, hay muchos Herodes en el tiempo de hoy que se sienten con autoridad para hacer lo que quieren, para enviar a matar a niños inocentes. Fíjese bien. Herodes se sintió engañado. Y con el poder en el mundo, con el poder, un poder que le había dado Dios, fíjese bien. Y es lo mismo hacen los Herodes en el día de hoy, que siguen haciendo lo mismo con los inocentes. ¿Cuántas leyes van creando para poder asesinar a muchos inocentes? Fíjese bien. ¿Por qué sucede eso? Porque no se escucha la palabra de Dios, no se pone en práctica la palabra de Dios. Y es por eso que está sucediendo en el mundo entero. Porque la gente con la autoridad, con el poder terrenal, hace lo que quiere hacer. No le importa la vida de los niños, de los inocentes. Lo mismo hizo Herodes. Lo mismo. Y eso lo dice Santiago. Santiago en su capítulo 1 nos viene a enseñar de que nosotros debemos escuchar. Santiago capítulo 1 verso 19 dice: hermanos muy queridos, sean pronto para escuchar. ¿Qué es lo que escuchamos nosotros? Nosotros escuchamos todas las cosas del mundo, músicas, fiestas, parrandas, todo escuchamos.
pero no la palabra del Señor. Y porque no escuchamos la palabra del Señor es de que nosotros actuamos. Fíjese bien. Actuamos. Sean pronto a escuchar, dice. Y nosotros somos todo lo contrario. No escuchamos, sino actuamos, fíjese bien. Hermanos muy queridos, sean pronto para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Nosotros hacemos lo contrario, somos rápidos, fíjese bien, para hablar, rápidos para enojarse, pero para escuchar la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Y eso es lo que hoy el Señor viene a enseñarnos a través de la palabra. Herodes quería matar al niño, fíjese. Y eso lo dice en San Mateo. San Mateo en su capítulo 2, en su verso 8, dice que Herodes quería ir a adorarlo, según las mentiras de él, fíjese. Dice San Mateo capítulo 2, verso 8, dice así. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Pero la Biblia dice, fíjese bien, la Biblia, el Evangelio de hoy nos enseña de que Herodes se sintió engañado por los magos, así lo dice. Oiga, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Se enojó y como se sentía con autoridad, con poder terrenal, dio la orden que fueran a asesinar, que fueran a matar a todos los niños que habían en Belén y a sus alrededores. Fíjese bien. Entonces, por ese motivo, todos los que tienen poder van actuando en contra de la palabra de Dios. Todos los que tienen poder en este mundo van haciendo las cosas en contra de la palabra. Herodes quería matar a Jesús, quería matar al niño. José lo cuidó. Escuche cómo dice, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. José lo cuidó. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Están cuidando a sus hijos? ¿Cuántos hijos se están muriendo? ¿Cuántos niños se están muriendo en las calles? ¿Cuántos niños se están muriendo en los hospitales? ¿Cuántos padres abandonan a sus niños? ¿Cuántos niños están muriendo desde el vientre de la madre? ¿Ustedes, padres, están cuidando a sus hijos? ¿Ustedes saben con quiénes se relacionan sus hijos? ¿Ustedes saben a dónde van sus hijos? ¿Ustedes se dan cuenta qué es lo que ven sus hijos en el teléfono, en el internet? ¿Ustedes se dan cuenta qué es lo que ven sus hijos en el televisor? ¿Ustedes se dan cuenta que si sus hijos van a las parrandas, van a las discotecas, van a los bailes? ¿Ustedes se dan cuenta si sus hijos se drogan? ¿Se dan cuenta ustedes con quién se relacionan sus hijos? José lo cuidó. Y esto es lo que hoy el Evangelio viene a enseñarnos, que nosotros como padres debemos estar pendientes de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? ¿Usted sabe con quién habla su hijo por teléfono? ¿Usted sabe con quién chatea a su hijo, con quién mensajea a su hijo? Eso es lo que está pasando hoy en el mundo y por eso hoy el Evangelio nos dice que José, fíjese bien, José tomó al niño y a su madre y huye a Egipto. José lo cuidó, lo protegió.
Y es un pecado cuando los padres abandonan a sus hijos. Es un pecado. Y por eso lo dice Deuteronomio. Fíjese bien, Deuteronomio en su capítulo 27. Deuteronomio 27 nos viene a enseñar lo que el Señor dice que es un pecado. Vamos a buscar en nuestro libro Deuteronomio. Es un pecado, dice Deuteronomio capítulo 27. Es una maldición quitar la vida a un inocente. Deuteronomio 27, 25 nos dice así. 27, 25. Maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá amén. Es una maldición. Es una maldición aceptar soborno para poder matar, eliminar a un inocente, como lo hizo Herodes. Herodes, con la autoridad que tenía, con el poder que tenía terrenal, esa autoridad, ese poder, Dios se lo había dado. Pero ¿qué hizo Herodes con ese poder? Mandó a matar a muchos inocentes en todo Belén y sus alrededores. Y hoy nos invita a que nosotros tengamos mucho cuidado, que nosotros escuchemos lo que dice el Señor en su palabra, que nosotros no nos dejemos llevar por los demás, lo que dicen, lo que enseñan los demás, no. Debemos dejarnos guiar por la palabra, debemos dejarnos enseñar por la palabra. Deuteronomio 27 lo dice, y por eso hoy la palabra del Señor nos enseña en Éxodo capítulo 23. Vean cómo lo dice Éxodo 23. Es una maldición quitar la vida a un inocente. Éxodo 23, 7 dice así. Aléjate de la mentira. No harás morir al inocente ni al justo, porque yo no perdonaré al culpable. No aceptarás soborno, porque los regalos ciegan a los que veían y tuercen la sentencia del que era justo. No opriman a los extranjeros, pues ustedes saben lo que es ser extranjero. Dice, Éxodo dice que no, aléjense de la mentira y no harás morir al inocente ni al justo. Es lo que dice, es un pecado y eso lo dice las Sagradas Escrituras. Y por eso la palabra de Dios en Jeremías dice que desde el vientre de la madre el Señor nos ha elegido. Y eso lo dice Jeremías. Jeremías en su capítulo 1 dice de esta manera. Jeremías capítulo 1, verso 4. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Antes, fíjese bien, antes de formarte en el seno, de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. O sea, que nosotros desde el vientre de nuestra madre, un niño, un inocente, desde el vientre de la madre, ya ha sido elegido
ya es conocido por el Señor. ¿Y qué es lo que hacen los Herodes en el tiempo que estamos viviendo? Y es por eso que la invitación es para todos los padres de familia, para que nos preocupemos de cuidar a nuestros hijos, de proteger a nuestros hijos, porque si no lo hacen ustedes, los que están allá afuera se encargarán de hacerlo, pero lo destruirán, lo llevarán a la muerte, lo matarán. ¿Cuántos jóvenes no están matando esa vida que llevan por dentro? Ese corazón, ¿sí? Esa vida que Dios les ha regalado. ¿A cuántos niños no los están matando? Los están cambiando, fíjese bien. Los están transformando, fíjese bien. Con drogas, con alcohol, con cigarro, con prostitución. ¿Y qué están haciendo los padres? Tenga cuidado porque es un pecado. Al desobedecer, fíjese bien, al desobedecer la palabra del Señor es un pecado. Y por eso Jeremías 1:4 dice, me llegó una palabra de Yahvé. Dice que un niño desde el vientre es escogido. Por lo tanto, es pecado asesinar o matar a un inocente. Eso es lo que hoy el Señor nos invita a través de su palabra. Y eso lo que hoy el Evangelio nos dice de la profecía. Eso es lo que hoy el Señor nos dice en la profecía de lo que hoy estamos leyendo, donde dice, así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quieren que la consuelen. La profecía se cumplió y eso lo dice Jeremías capítulo 31 en su verso 15. Jeremías 31:15 dice, esto dice Yahvé, en Ramá se han oído unos quejidos y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Así dice Yahvé, deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo. Ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Es la profecía del profeta que se está cumpliendo en lo que hoy el Evangelio nos dice. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y sí, claro que sí. Y dice, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Se enojó muchísimo de que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Entonces la palabra del Señor se cumple. Y por eso en la primera lectura en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1 y su verso 5 nos dice de esta manera en la primera lectura. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante dice, este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Que Jesús es la luz del mundo. Por eso el Señor dice que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna, pero aquel que no cree será condenado. San Marcos 16:15 lo explica y dice, el que cree y se bautice se salvará, pero el que se niegue a creer será condenado. Y es por eso que hoy el Evangelio dice, este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos
y no actuamos en la verdad. Nosotros no podemos decir que somos cristianos. Nosotros no podemos decir que sí, nosotros vamos a la iglesia, pero si estamos viviendo mal. El Señor nos invita a escuchar su palabra y ponerlo en práctica. El Señor quiere que nosotros lo vivamos, lo practiquemos, que verdaderamente nos despojemos. Por eso dice, si decimos que estamos en comunión si decimos que estamos en comunión con Él, mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. ¿Por qué dice eso? Primera de Juan dice, en cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo mal. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que muchos dicen, que ellos solo con que aceptaron la fe y proclamaron con sus labios que Jesús es el Señor, ya son salvos. Y por eso ya no tienen pecados. No, caemos en la mentira. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la palabra del Señor. El Señor nos dice, sean prontos para escuchar, y no lo estamos haciendo. Lentos, dice, y no lo estamos haciendo. Nosotros somos todo al contrario, todo lo hacemos al contrario. Que no escuchamos la palabra, sino que actuamos, hacemos las cosas rápido como nosotros pensamos hacerlo, pero nunca prestamos atención a la palabra de Dios. Y por eso hoy el Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, muy bien, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Entonces el Señor nos invita a la confesión, a la reconciliación, la que dice 2 de Corintios 5:20. Dios está reconciliando al mundo. Por eso el Señor tiene sus embajadores y nos invita a reconciliarnos a través de sus embajadores, como que si Dios mismo hablara por sus labios. La que dice San Juan 20:21-23. A quienes ustedes perdonen quedarán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen se quedarán sin perdonar. Sabemos humanamente que hemos desobedecido a Dios y que por eso la gente, por eso el mundo, por eso todos aquellos Herodes de este tiempo están actuando con los inocentes. Están tratando de eliminar, de destruir, de matar a tantos inocentes. ¿Cuántos inocentes no hay en la calle abandonados por sus padres? Que hoy José nos da el ejemplo que él cuidó a Jesús, lo protegió. ¿Y cuántos padres hoy han abandonado a sus hijos en sus hogares? ¿Cuántas parejas se han unido y al tener sus hijos van y los recomiendan allá, los dejan allá con sus abuelos para que los abuelos lo cuiden? ¡Qué irresponsabilidad! El Señor nos invita a hacernos responsables de la vida de los inocentes, de nuestros hijos, para que no se queden en el abandono de las calles, para que no se queden en el abandono en el hospital. Sí, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque de ella nosotros alcanzaremos, fíjese bien, la sabiduría, esa sabiduría celestial, esa sabiduría divina, no terrenal, porque aquellos hombres que se sienten con poder, con autoridad terrenal, son aquellos que no creen en Dios, no creen en la palabra, actúan en contra de la palabra de Dios. Y por eso hoy el Señor nos invita, 2 de Corintios 5:20 dice, de que el Señor está reconciliando. Por eso lo vamos a ver 2 de Corintios
capítulo 5, en su verso 20, nos dice de esta manera: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar. Vamos a reconocer nuestras culpas y a confesar nuestros pecados, para que así vamos a hacer las cosas como tal y el Señor nos pide en su palabra. Es la invitación que el Señor hoy nos deja, es la invitación que hoy el Señor nos hace, porque hoy los Herodes, con la autoridad y el poder que tienen terrenal, que es Dios quien se los ha dado, sí, están haciendo lo que quieren con los inocentes. La invitación es a que nosotros nos preparemos, escuchemos la palabra y podamos convivir con nuestros hijos, cuidar a nuestros hijos, prestarle más atención a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos. Es el compromiso, es lo que el Evangelio hoy nos dice. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Por eso dice el Señor en su palabra, el ejemplo de padre adoptivo José con Jesús, que cuidó de él, lo protegió, y hoy nos dice el Señor que es el trabajo, la tarea de cada papá, cada padre de familia. Es así como hoy el Señor nos ha invitado para que nosotros sigamos este ejemplo, y con la ayuda de Dios, pues todo será posible. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.